todos y gracias por venir a esta rueda de prensa que convocamos hoy jueves día 21 de enero desde el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Plasencia. Hoy, ante todo, vengo a hablar de dos temas y luego estaré abierto a cualquiera de las preguntas que nos queráis hacer. Uno es que ya reiteradamente desde la oposición venimos reclamando información por parte del Ayuntamiento desde muchos temas. Ahora, cuando se está hablando del Ayuntamiento transparente, yo lo que digo que es que este Ayuntamiento no es transparente, es invisible, porque no da información reiteradamente a la oposición de todo lo que pedimos. Yo ya resulta un poco, voy a decir, cansino hablar siempre de la petición que se hizo de este Grupo Municipal de la información sobre ferias del 2015. Es una información que se pidió ya en junio del año pasado, de 2015, en el que se pedían tanto a las cuentas, el cierre de las cuentas de las ferias, el presupuesto de las ferias y cuáles habían sido los gastos reales, el número de feriantes que habían estado, etcétera, etcétera. Bueno, sigo diciendo que en enero del 2016 esa información se nos sigue sin dar a este Grupo Municipal. No lo he pedido solo por escrito en el registro, sino también lo he pedido varias veces ya en el Pleno Municipal, y el alcalde incluso dijo una vez que ponía a disposición al concejal para que me explicara en persona las cuentas, etcétera. Seguimos reclamando esa información porque no nos sigue dando. Y en esa información, también acorde con esa información, se le reclamaba cómo estaban los expedientes de los conciertos que se habían celebrado en aquella fecha. Recordar el concierto de Pablo Alborán, el del Barrio y el de Siempre Así. Bueno, pues desde este Grupo Municipal, que estamos muy pendientes siempre de cuáles son los gastos municipales, con fecha del 5 de enero de este año, se ha solicitado. Esta es la copia de registro del 5 de enero de este año. Se solicitó copia de los expedientes y el estado en que se encuentran las subvenciones otorgadas a los grupos Pablo Alborán, Siempre Así y El Barrio, documentación que obra en esta corporación. Quiero recordar a todo el mundo, a los grupos y también a través de la televisión, a la gente que nos escucha y a los medios de comunicación que están aquí presentes, que el artículo 27 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dice que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de nuestra función política. La solicitud del ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en el plazo de 5 días naturales siguientes a la fecha de que se hubiese presentado el registro. Es decir, ya lo de junio, lo de los 5 días no tenemos que ver nada, pero el registro que hemos hecho del día 5 de enero, estamos hoy a 21, por eso he dicho la fecha, bueno, yo entiendo que 5 días, bueno, pues el día 10 siempre damos un margen, pero seguimos sin recibir información. No sabemos, hay que recordar a todo el mundo que esos contratos se dieron con subvención, por lo tanto, antes del 31 de diciembre de este año tendrían que haber estado justificada claramente esa subvención y si no, bueno, pues el Ayuntamiento tendría que optar a reclamar como se ha hecho con algunos otros conciertos. A día de hoy no sabemos cómo están esos expedientes, se ha reclamado información y por lo tanto pedimos ya públicamente, a ver si a través de los medios de comunicación os hacen más caso y a lo mejor habláis vosotros con los concejales de Hacienda o con el alcalde y nos pueden dar esa información, porque seguimos reiterando que a los grupos de la oposición se nos coarta la posibilidad de ejercer nuestro derecho político porque no se nos da esa información. Unido al tema de la información solicitada, estamos pendientes también de que se nos dé, y esto no es una información solicitada, sino lo solicitamos públicamente, copia del presupuesto del 2016. Se nos habló en la última Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Plasencia por parte del alcalde que se iba a retrasar el pleno a la primera semana de febrero. A todos los grupos representados en esa Junta de Gobierno nos pareció bien, pero entendíamos que es necesario tener con la suficiente antelación una copia del proyecto de presupuesto para poderlo estudiar. No significa que ese documento que nos vayan a facilitar esté completamente cerrado, pero tendríamos que tener por parte del concejal de Hacienda ya en nuestro poder, estamos a fecha 21, si el pleno va a ser el día 5, estaríamos hablando que escasamente no vamos a tener ni 10 ni 15 días para
que nos den ese documento, poder estudiarlo, poder hacer nuestras aportaciones, poder hacer modificaciones y poderlo llevar a pleno. Entonces, por lo tanto, no sabemos cuándo se nos va a dar por parte del Ayuntamiento de Plasencia, por parte del concejal de Hacienda o por parte del alcalde, borrador del documento que hay ahora mismo. Es decir, no pedimos un documento cerrado porque sabemos que tiene que ser un proyecto, además, que entendemos que ese presupuesto, o por lo menos lo que vamos a pedir desde Ciudadanos, que en el presupuesto del 2016 no haya una subida de impuestos, porque precisamente por lo último que estábamos pendientes, que era el auto de la sentencia de la Huerta de la Isla, parece ser que vamos a tener una moratoria de pago en el año 2016-2017, por lo tanto entendemos que ahora no es momento de hacer una subida de impuestos, entendemos que no debe haber recorte en los servicios que ofrece el Ayuntamiento y, por lo tanto, tendremos que ver y analizar cuáles son las partidas presupuestarias que se puedan recortar porque puedan ser gastos que no consideremos importantes para favorecer, sobre todo, el empleo y a las rentas más bajas de la ciudad. Por lo tanto, queremos que se nos facilite ya ese borrador o ese documento que, según en palabras del concejal que ha dicho públicamente, lo tenía ya prácticamente elaborado. Entonces, por lo tanto, no entendemos, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, por qué no se nos facilita ese documento de estudio de los presupuestos para poder hacer nuestras aportaciones. Porque al final siempre nos van a echar la culpa a nosotros de que no hemos hecho las aportaciones suficientes, que en las comisiones no aportamos, etcétera. Y hoy quiero decir públicamente, a la fecha en que estamos, que no tenemos ningún documento por parte, ningún borrador, insisto, por parte del Grupo Popular del Ayuntamiento de Plasencia sobre los presupuestos y, por lo tanto, también lo pedimos públicamente y a través de los medios de comunicación. Y, por último, quería hacer referencia a otro tema, que es el tema de la policía local. El tema de la policía local del Ayuntamiento de Plasencia, ya este grupo municipal y este concejal hizo mención, hizo una rueda de prensa pública denunciando la situación que se estaba viviendo, sobre todo en el turno de noche de la policía. Era a tenor, sobre todo, recordar de los incendios que se producían en verano y cómo anunciaban a bombo y platillo que se estaba haciendo una campaña especial desde la policía para la prevención de esos incendios. Cuando nosotros contactamos con miembros de la policía local y con el intendente y se explica un poco en qué consistía, nos decían que prácticamente era imposible porque por la noche, en verano, con las vacaciones, los descansos, etcétera, había noches que solo había 3 miembros o 4 miembros de la policía en ese turno y, por lo tanto, solo había un coche de la policía. Esa denuncia, quiero insistir, que se hizo desde Ciudadanos, desde el Grupo Municipal Ciudadanos ya en verano, últimamente ha sido ratificada por la propia policía, por las denuncias que han hecho los sindicatos, creo recordar que 2 veces públicamente en los últimos meses. Quiero decir públicamente que este concejal que les habla, del Grupo Ciudadanos, en la Comisión de Interior le preguntó a la concejala de Interior, Sonia Grande, le preguntó en septiembre del 2015 cómo estaba el tema de la reorganización de los turnos de la policía. Y prácticamente nos vino a decir que era una situación insalvable, que no sabía cómo solucionar el problema. Yo lo que nosotros le decimos, que Sonia Grande, desde septiembre a enero de este año, yo creo que ha demostrado la nula capacidad que tiene o de mando o de negociación con la policía o para solucionar este problema que a nosotros nos parece gravísimo. La situación que vive la ciudad por las noches es una situación prácticamente de dejadez en el tema de la seguridad. No podemos tener solo un coche de la policía local patrullando la ciudad por la noche. Eso está llevando a que la propia policía, bueno, pues se encuentre o tenga una situación prácticamente de abandono por parte del equipo de gobierno y por parte del alcalde Fernando Pizarro. Ya no voy a hacer mención a que a nosotros nos pareció un hecho gravísimo, que quizá la ciudadanía no es consciente de ello. Hace 2 plenos la propia policía se manifestó públicamente en un pleno con pancartas pidiendo respeto. Se pedía respeto hacia la policía local, primero por cómo se había desarrollado la comisión de investigación respecto al concejal de festejo, pero también respeto un poco por la situación que están viviendo. Una situación, como estamos diciendo, de que no se refuerza el turno de noche, de que les falta material, por ejemplo, el tema de la ropa, o un tema también de seguridad que a nosotros nos preocupa mucho, de que en la ciudad de Plasencia no hay ningún coche de la policía local que tenga una mampara de separación cuando hay un detenido. Y se han dado casos, por ejemplo, con un coche tan pequeño como un C2, que han tenido que llevar a un detenido y llevaban a la policía en unas condiciones que ni los propios agentes tenían la propia seguridad de eso, de cuando detienen a alguien, pues tener una mampara de seguridad que les separe la parte de atrás del coche con la parte de adelante. Son cosas tan obvias que nos parece que la situación por parte de la concejala Sonia Grande Interior tiene que ser ya urgente buscar una solución.
No se puede permitir que en el turno de mañana haya 30 agentes y en el turno de noche tan solo 4. Esa situación no la puede aguantar una ciudad de 45.000 habitantes y, por lo tanto, le pedimos que actúe urgentemente. Quien es el jefe de la policía local es el alcalde de Plasencia y es el que tiene que tomar decisiones y es el que tiene que demostrar si tiene capacidad de negociación, si tiene capacidad de mando, pero esta situación que vive la policía local de Plasencia se tiene que arreglar de forma urgente. Además, en una ciudad que últimamente estamos viendo que el problema de la droga va incrementándose. Hay datos como los 96 positivos en 110 controles de la policía local en el tema de droga, denuncias, por ejemplo, de la policía local, cómo Plasencia se está convirtiendo en el supermercado de la droga, no solo a nivel regional, sino incluso, dicen, de ciudades como Castelobranco de Portugal que vengan a comprar aquí, y por lo tanto el tema de inseguridad en el tema de la droga, en vez de reducirse, creo que se va incrementando, atendiendo a los datos que ofrece la propia policía local. Entonces, por lo tanto, no vamos a dudar de ello y, por lo tanto, entendemos que el refuerzo de la plantilla de la policía local tiene que ser necesario. Además, se le ha pedido reiteradamente que tenemos que contratar más policías locales. Es imposible como con los policías que han pasado a segunda actividad, con los cambios que ha habido de un policía que ha pasado a protección civil, con otro policía que hay que reforzarlo. Y no nos vale lo que ha dicho la concejala de que solo uno en el 2016 y solo uno en el 2017. Plasencia tiene que hacer un estudio, ver cómo tiene que rejuvenecer la policía local, porque nos vamos a encontrar no ahora, pero es que dentro de 15 años o 10 años, cuando no se ha incorporado en los últimos años ningún policía y todos los policías se vayan a jubilar a la vez, todos los policías vayan a pasar a la segunda actividad a la vez, nos vamos a encontrar con un grave problema de seguridad en esta ciudad. Por lo tanto, no hay que mirar solo el día de mañana, hay que mirar siempre un proyecto de ciudad a 5, 10, 15 años. Y ese problema el rejuvenecer la plantilla de la policía local no se puede olvidar por parte de ninguna corporación. Y en los últimos años no se ha incorporado prácticamente ningún policía y, por lo tanto, ese problema grave también se lo va a encontrar esta ciudad, pues como decimos, dentro de 15 años, cuando la mayoría de los policías, que ahora mismo tienen prácticamente ya en torno a los 50 años, pues pasen a jubilarse o a una segunda actividad. Y estos serían, digamos, los temas que queríamos denunciar. Primero, la falta de información que seguimos teniendo por parte del Gobierno del Partido Popular, la falta de control que se está teniendo sobre el tema de la policía local y, por último, como hemos insistido, la solicitud al concejal de Hacienda de ese documento borrador sobre los presupuestos de 2016. Con respecto al tema de la falta de información, ¿os planteáis adoptar otra serie de medidas? Pues mira, la única medida que puedes hacer cuando no te lo den es recurrir a contencioso o vía judicial para reclamarlo. Pero yo creo que desde Ciudadanos lo que pretendemos es hacer política y no judicializar la política. Por lo tanto, entendemos y esperamos que el alcalde Fernando Pizarro rectifique en su comportamiento, pero no descarto que si el día de mañana, con la falta de información que tengamos que hacer, tengamos que tomar medidas, bueno, pues habrá que tomarlas, pero yo espero que no tengamos que llegar a eso. Nosotros, Ciudadanos, aboga por el diálogo, aboga por que se hablen las cosas y entendemos que lo que dice la ley hay que cumplirla. Y lo que dice la ley de que toda la información de una corporación tiene que estar a disposición de los concejales en menos de 5 días que se solicita. Otra cuestión es cuando tú tienes que pedir que un servicio técnico te tenga que desarrollar un informe. Pues a lo mejor tienen que tardar 15, 20, 30 días, lo que te corresponda, pero cuando es información que ya está en el ayuntamiento, es tan fácil como pedir una copia al ayuntamiento y que te la den. Hay una cuestión que siempre hace el ayuntamiento. Para intentar justificar que te responde en menos de 5 días, te manda una carta, que además es un copia y pega de todas las informaciones que hace, que es este tipo de... siempre viene firmado por el señor alcalde, en el que dice: se le hace saber que dicha información solicitada ha sido requerida al departamento correspondiente y, por tanto, le será remitida en cuanto dispongamos de la misma. O sea, ellos dicen: no, yo la he solicitado y cuando dispongamos de la misma. ¿Cuál es la sorpresa, o menos sorpresa, que nos encontramos ya en el Ayuntamiento de Plasencia? Que cuando vamos al servicio correspondiente se nos dice que no le ha solicitado información.
Por lo tanto, a mí me da la sensación de que el alcalde lo que hace con este escrito es decir, yo lo he solicitado al servicio correspondiente y si no te la facilito a ti en 5 días, no es problema mío, sino del servicio correspondiente del ayuntamiento echando las culpas a los funcionarios del ayuntamiento. Yo creo que eso no es recibo por parte del alcalde de darnos esta respuesta, como decimos, de copia y pega de todos los escritos que metemos en el ayuntamiento. No te dicen que tengo que solicitar la información, lo que te dicen es que en 5 días te tienen que facilitar esa información. Si no, el alcalde no está cumpliendo la ley. Aparte de los documentos que le pedís del borrador para el presupuesto, a mí todo esto me suena hace tiempo, para de prensa y no ha habido ninguna veces. ¿Por qué? ¿Sobre cuál? Sobre el mismo tema, son temas recurrentes. No, mira, hay una cuestión que... Los demás están ahí, pues son casos que están ahí muertos, por lo que sea. No, hay una cuestión, es que el Ayuntamiento de Plasencia en los últimos años yo creo que prácticamente no ha evolucionado nada, Antonio. Entonces, a hablar, por ejemplo, nos tenemos que ir enterando de que el pliego de condiciones de la Plaza de Toros aumenta una cantidad. No sabemos si esa cantidad que ha aumentado a 5.000 euros se quita del Banco de Alimentos, o se quita de las becas escolares, o se quita de gastos de protocolo, o se quita de qué se quita. No sabemos las modificaciones presupuestarias que ha hecho el Ayuntamiento a lo largo del 2015, que han sido 45, no, creo que han sido en torno a 40 modificaciones presupuestarias, no sabemos cómo repercuten en el próximo presupuesto. Es decir, no es una rueda de prensa nueva, lo que decimos es que nos falta tal falta de información y desde el concejal de Hacienda no se nos ha dado un borrador, primero, para saber exactamente cómo está ejecutado el presupuesto del 2015. No lo tenemos, eso ya tendría que haber estado cerrado. Es decir, cuál es la ejecución real del presupuesto del 2015. Y a partir de ahí ya tenemos un documento de trabajo para el 2016. Pero es que el 2016 se nos decía que estábamos esperando a la resolución del tema del auto de las huertas para dárnoslo definitivamente. Bueno, pues a expensas de eso habrá un documento ya elaborado que se nos tenía que haber facilitado a la oposición para haber trabajado con él. Y no se nos ha facilitado. Por lo tanto, ahora mismo no sabemos cuál es la situación. Por otra parte, el alcalde dice que el ayuntamiento está asumiendo competencias impropias que tiene que dejar de hacerlas a partir de este año, porque lo dice la ley. Tampoco sabemos si esas competencias impropias vienen recogidas en el presupuesto o ya el ayuntamiento, agarrándose a la ley, va a dejar de dar todas esas competencias impropias que no le corresponden. No lo sabemos. Por lo tanto, es muy importante tener ya esa documentación previa para saber qué va a pasar en el 2016 en la ciudad de Plasencia. La ciudad de Plasencia está esperando, ya no te digo obras importantes porque nos hemos olvidado de ellas. Nos olvidamos de Martín Palomino, nos olvidamos de intentar a corto plazo el arreglo de los pabellones militares, no sabemos siquiera si vamos a tener capacidad de asumir el 20% de lo que nos corresponde con los fondos europeos si nos los conceden, porque tampoco queda claro en los presupuestos si con el auto nos van a permitir hacer inversiones si los propietarios no aceptan. Es decir, hay tal cantidad de variables que pueden afectar al presupuesto que a día de hoy, desde Ciudadanos, las desconocemos y por lo tanto no pueden decir que en menos de 15 días tengamos que votar a favor o en contra de un presupuesto. Porque eso es lo que afecta al día a día de la ciudad de Plasencia. Y ha cambiado tanto lo que puede suceder en el 2016, sobre todo con el tema de las competencias impropias que tiene obligación el ayuntamiento. A lo mejor el ayuntamiento, ya agarrándose a la ley, deja de dar todas esas competencias. Y son un montón de servicios que se pueden dejar. Y puede ser gente que se pueda ir al paro. Entonces, por lo tanto, todas esas explicaciones nos las tienen que dar. Luego decimos, no es que sois muy alarmistas a la hora de dar la rueda de prensa. No, es que carecemos de información. Entonces, como carecemos de información, es como yo digo, yo puedo decir aquí que hay que solicitar la devolución de las cantidades de los conciertos de feria, no lo sé, porque no sé exactamente cuándo he solicitado cómo están cerrados esos expedientes y no se nos facilita. Yo sí sé que ha habido otros expedientes de otros conciertos que cuando no, a 31 de diciembre, no se han facilitado la justificación de la subvención, porque no son contratos de que tú, el ayuntamiento, contrate a un concierto directamente y es un dinero perdido, no. Es una subvención de 38.000 euros, por ejemplo, que se dio a Pablo Alborán, o 25.000 al barrio, que la empresa que trae al artista tiene que justificar en qué ha gastado ese dinero y tiene que presentar unas facturas al ayuntamiento a qué ha dedicado esa subvención. Bueno, yo no sé si esas justificaciones están en el ayuntamiento y si no están en el ayuntamiento, entonces nosotros sí diremos que se les pida la devolución de la subvención, pero carecemos de esa información. Se ha referido varias veces a las puertas de la isla, al auto. Ayer se conocía el recurso por parte del Ayuntamiento de Plasencia en los puntos. ¿Desde Ciudadanos se muestran de acuerdo con este tipo de recursos o es alargar el proceso?
No, se habló en la Junta de Portavoces, que se nos citó para explicarnos el auto, se habló, y lo dice el auto, de que había posibilidad de recurso. Se dijo por parte de prácticamente de todos los portavoces que si había una posibilidad de recurso en el que el ayuntamiento podría ser beneficiado, pues que se optara por esa opción. En ese día se nos indicó que se iba a estudiar por parte del Departamento Jurídico del Ayuntamiento en qué nos podíamos beneficiar y en qué no nos podía beneficiar. Entendemos que cuando el Ayuntamiento de Plasencia ha tomado una decisión de recurrir, será en base a ese informe jurídico del Ayuntamiento. No nos ha dicho nada el alcalde o no nos ha vuelto a reunir a los portavoces para explicarnos cuál ha sido el informe jurídico por parte del Ayuntamiento de Plasencia, pero entendemos que cuando se ha optado por la opción de recurrir será porque se ve en viso de que se puede beneficiar al Ayuntamiento de Plasencia y por lo tanto estaríamos de acuerdo con el recurso. Pero siempre y cuando entendemos que esté basado en ese informe jurídico por parte de los abogados del Ayuntamiento. Habéis hecho hace unos días la declaración de acta, ¿no? De transparencia. No se ha hecho hace unos días. Es de junio, Es de junio. Claro. Yo quería saber qué grado de veracidad le das a esa declaración. Yo la mía toda. No, de todas. No entiendo, es decir, la verdad que tampoco me he puesto a analizar un poco lo que declaran. Yo lo que sí digo que cuando nosotros entramos, antes de tomar posesión del acta de concejal, tú tienes que hacer una declaración de bienes. Con lo que respecta a mi persona, yo presenté las notas simples de los bienes inmuebles que hay en el registro que están puestos en otro nombre, el tema de los vehículos y el tema de las cuentas que tenía a esa fecha, que yo sé que alguno me ha dicho esta mañana, tienes que ahorrar un poco más. Bueno, a lo mejor era el día 31 y eran una cuantía de dinero, no sé lo que ha salido publicado hoy porque me lo han comentado algunos, de si eran 300 euros o 400. 144. ¿Cuánto? 144. 144. Pues te digo que era lo que tenían las cuentas a esa fecha, porque además lo que se hace... Lo que se pide ahí es el saldo medio anual, es lo que pide el dato que solicita la ley de transparencia. Sí, nosotros, bueno, sí, pero bueno, yo creo que ellos van haciendo ejercicios siempre como a final de mes. Entonces yo lo que hice fue así, además fui a los bancos en los que tengo cuenta y pedí certificado de las cuentas para entregarle la documentación al señor secretario, además de aportar la declaración de la renta del año anterior. O sea, por lo tanto, todos los datos entiendo que tienen que ser veraces. ¿Y no opinas de que hoy día no tenga José? ¿Cómo? Según esa declaración, hoy día no tiene vehículos a su nombre. No sé, yo insisto, con lo que corresponde al concejal de Ciudadanos, las cuentas están muy claras y la declaración... Y la declaración está puesta a disposición de todos los ciudadanos a través de Secretaría del Ayuntamiento. Lo que nos parece en este aspecto es que el Ayuntamiento no dé públicamente, por ejemplo, los datos nuestros, pero que no publicite claramente los contratos, cómo se hacen las adjudicaciones de los contratos, cómo se hacen las actas de gobierno o las juntas de gobierno siempre, los plenos. Es más, nosotros, y vamos a pedir públicamente... Incluso nos gustaría que las actas de las comisiones también se publicaran en la página web. Es decir, no solo que se publique los plenos y las juntas de gobierno, sino las actas de las comisiones, cómo se desarrollan las comisiones municipales, también sería interesante que se publicaran en la página web. Ya que vamos a la transparencia, insisto, las deliberaciones que se producen en las comisiones, en la de Hacienda, en la de Urbanismo, en la de Empleo, en la de Interior, sería muy interesante que los ciudadanos pudieran ver lo que habla cada concejal en las comisiones. Porque eso no se publica y yo creo que también sería una información muy interesante que se pudiera publicar las actas de todas las comisiones, de las 5 comisiones, no son tantas, son 5 comisiones las que se celebran al cabo del mes, lo mismo que se celebran 4 juntas de gobierno, pues sería muy interesante que se desarrollaran, que también que se publicaran. Muy bien. Muchas gracias.